Sala de los Estados es la más grande y prestigiosa de todas las del Museo del Louvre. Tiene una superficie de 698 metros cuadrados. Fue construida por el arquitecto francés historicista del siglo XIX, Héctor Martin Lefeuille. Es uno de los arquitectos más emblemáticos del Segundo Imperio francés, junto con Charles Garnier, y recordado por haber participado en la terminación del Palacio del Louvre y la redecoración de diversas residencias imperiales. La mandó edificar Napoleón III, emperador de 1852 a 1870, para celebrar en ella las sesiones excepcionales de las asambleas legislativas. Desde el año 1952 exhibe una gran colección de pinturas venecianas del siglo XVI, debido a que en ella se encuentra el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, la Gioconda o Mona Lisa. Es la sala más concurrida por el público de todo el museo. La mayoría solo admira ese cuadro y da la espalda a todo el resto, sin percatarse de las obras importantes que contiene. Para la perfecta conservación de esta obra maestra de Leonardo da Vinci, desde 1966, la Mona Lisa se exhibe en el centro de la sala, protegida por una vitrina con aire acondicionado, para garantizar las condiciones óptimas de temperatura y humedad. Una barandilla protectora impide que el público se acerque a menos de 5 metros de la obra. Está considerada como el ejemplo más logrado del esfumato, técnica característica de Leonardo da Vinci. Actualmente su colorido original es menos perceptible, debido al oscurecimiento de los barnices. Junto con las Meninas de Velázquez, conservadas en el Museo del Prado, es el más famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente. Su fama no se basa únicamente en la belleza o técnica empleada, sino también en los misterios que la rodean y en el ansia del público por ver algo que debe ser muy interesante. La mayoría aborregada hace fotos para mostrar que ha estado allí, pero debido a la distancia no percibe casi nada. Al no apreciar detalles, podía incluso ser una reproducción o una lámina. Frente a la pared donde se halla expuesta la Gioconda se encuentran las bodas de Caná, la pintura más famosa de Paolo Cagliari, llamado el Veronés, realizada sobre lienzo de 1562 a 1563, de mayor tamaño de todo el museo. Originalmente estuvo en el refectorio del monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia. El autor, que tenía 34 años, tardó solo 15 meses en terminarla. Recibió 324 ducados, la manutención y un barril de vino. En 1797, durante la campaña de Italia, el cuadro fue robado por Napoleón y enviado a París. Se narra en la pintura las bodas de Caná. La Virgen María, Jesús y algunos discípulos fueron invitados a una celebración nupcial en Caná, Galilea. Casi al término de la fiesta se quedaron sin vino. Jesús ordenó a los siervos que llenaran tinajas con agua, que él convirtió en vino. Este fue su primer milagro, recogido en el Nuevo Testamento por San Juan Evangelista. En el resto de la sala, las luces y los colores dan testimonio del virtuosismo de los artistas venecianos renacentistas, compitiendo entre sí con sus deslumbrantes obras. Se alternan grandes composiciones dramáticas o espectaculares con lienzos más íntimos o melancólicos. Aunque algunos autores son poco conocidos, el público puede apreciar una colección de pintura veneciana que no tiene equivalente fuera de Venecia. Paolo Cagliari, apodado el Veronés, es una de las figuras centrales del manierismo veneciano. Como todos los demás, tenía colaboradores en el taller, en este caso su hermano Benedetto, aplicando la técnica original llamada mixta o veneciana. Tiziano, Vecelio, Di Gregorio
conocido como Tiziano, fue uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana renacentista, por ser uno de los más versátiles pintores italianos, capacitado para ejecutar paisajes, retratos, escenas mitológicas o cuadros de temática religiosa. El veronés elaboraba las obras más famosas en ciclos narrativos, ejecutadas con un estilo dramático y colorista, llenos de majestuosos escenarios arquitectónicos y brillante pompa. Sus grandes cuadros bíblicos están repletos de figuras. Fueron pintados para los refectorios de monasterios de Venecia y Verona. Fue también el principal pintor veneciano de la pintura al fresco en techos. Jacopo Comín, apodado Robusti y el Tintoretto, fue uno de los grandes pintores de la escuela veneciana y uno de los máximos representantes del estilo manierista. Su padre, Giovanni Battista, era tintorero, de ahí su apodo. Giacomo da Ponte, conocido como Jacopo Bassano, debido al lugar de nacimiento y muerte, Bassano del Grappa, cerca de Venecia. Son muy apreciadas de Bassano sus composiciones nocturnas, pintadas sobre fondo negro, en las que maneja juegos de luces con gran maestría. Lambert Sustris, natural de Ámsterdam, se trasladó muy joven a Roma, después a Venecia. Con unos 20 años entró a trabajar en el taller de Tiziano, dedicándose a la decoración mural de villas y palacios. El Tintoretto era el mayor de 21 hermanos. Pintor innato, comenzó a pintarrajear sobre las paredes de la tintoría de su padre, que al darse cuenta de esta inclinación artística lo llevó al taller de Tiziano, aprendiendo de él el arte del color y las sombras. A pesar de que no estuvo mucho tiempo, nunca buscó otro maestro, estudió por cuenta propia, con celo laborioso. Tiziano y sus partidarios le volvieron la espalda, coleccionó bajorrelieves y moldes para practicar ante ellos. No supo darse a valer. Al cobrar poco con sus cuadros, vivió miserablemente. En la década de 1530, el arte de Pitati evolucionó para convertirse en uno de los artistas venecianos más innovadores de su época, al profundizar en la influencia del arte de corte romanista. Francesco Bassano el Joven fue el primer hijo de Jacopo. Se inició colaborando con su padre. Sus primeras obras conocidas se fechan en torno a 1568, presentando características de estilo manierista. Saboldo se mantuvo siempre fiel a la raíz naturalista del arte lombardo. Se aprecian en sus retratos rasgos del intimismo de Giorgione. En su juventud, París Bordone se trasladó a Venecia para entrar en el taller de Tiziano. Siempre mantuvo en su obra una fina línea entre la complejidad manierista y el vigor provinciano, imitando el estilo de Giorgione. Aparte de pintor, Lorenzo Lotto fue un magnífico dibujante e ilustrador, enmarcado tradicionalmente en la escuela veneciana. Pintó temas religiosos, retratos y retablos. Sus posturas excéntricas y nerviosas, con distorsiones, representan una etapa de transición al primer manierismo florentino y romano del siglo XVI. Toda la obra de Tiziano se caracteriza por el uso del color luminoso. Tiene una pincelada suelta con gran delicadeza y modulaciones cromáticas sin precedentes. Durante su dilatada carrera, Tiziano se convirtió en el más influyente de los pintores de la escuela veneciana y en el más laureado de la República Serenísima en toda su historia. Las muertes de Giorgione 1510 y Bellini 1516 y los traslados de Sebastiano del Piombo a Roma 1511 y de Lorenzo Lotto a Bérgamo 1513 dejaron a Tiziano sin rivales en Venecia. Giovanni Calcar, de origen alemán, logró al imitar a Rafael Sanzio un parecido tan extraordinario que consiguió engañar a los expertos de la época. El periodo de Tiziano, de 1516 a 1530,
se puede calificar como de expansión, al liberarse el artista de los cánones herméticos aprendidos en su juventud y abarcar un mayor número de temas. A la muerte de Giorgione, su discípulo Tiziano terminó algunas de sus pinturas. Ejerció en él tal influencia que algunas de las obras del maestro se atribuyen al alumno. Trabajaron juntos en los frescos del Fondaco dei Tedeschi, edificio histórico, situado a orillas del Gran Canal de Venecia, cerca del puente de Rialto. Al defender el padre de Tintoretto las puertas de Padua frente a las tropas imperiales de una forma muy vigorosa, recibió en su juventud el apodo de Robusti. También por su gran energía y ahínco a la hora de pintar fue apodado el Furioso. Es un predecesor del arte barroco por el dramático uso de la perspectiva y los efectos especiales de luz. El prestigio de Tiziano empezó a crecer a la muerte de su maestro Giovanni Bellini en 1516. Recibió por esa época un encargo muy especial, una serie de retratos de los sucesivos Dux de Venecia. Solo hizo 5, siendo remunerado por cada uno con 8 coronas, un pago anual de 20 y la exención de ciertas tasas. Los retratos que realizó a los hombres más importantes de su tiempo le introdujeron en las cortes más prestigiosas, como los de los pequeños estados italianos de Mantua, Ferrara, Urbino, que estaban amenazados por la expansión de las potencias internacionales, encontrando en los retratos de Tiziano una ocasión para mostrar imagen, poder y gloria, que no se correspondía con la realidad. Los retratos de la corte de Alfonso I del Este, duque de Ferrara, a partir de 1518, se han esparcido por medio mundo, constituyendo una reveladora galería de personajes, sentimientos y situaciones. Durante breve tiempo, París Bordone, junto con su hermano Bonifacio, entró en el taller de Tiziano en 1509, no mostrando talento superior a él. En las obras del veronés siempre se ha apreciado el esplendor y la sensibilidad de su pincelada, la brillantez cromática de su paleta, la elegancia aristocrática de sus figuras, pareciendo estar inmersas en un magnífico espectáculo. A pesar de esto, se ha considerado que su obra no le permite expresar lo profundo, lo humano y lo sublime. La crítica moderna le considera el menos apreciado del gran trío. Hacia 1541, con 23 años, Veronés fue aprendiz de su futuro suegro Antonio Badile. 3 años más tarde, entró en el taller de otro pintor destacado en Verona, Giovanni Francesco Carotto, formándose con ellos en la cultura del manierismo, muy popular en Parma entonces. Desarrolló muy pronto su propia preferencia, cambiando a una paleta más radiante. En 1553 se trasladó a Venecia, estableciéndose definitivamente 3 años más tarde, recibiendo el encargo de pintar la primera de sus monumentales escenas, el banquete en casa de Simón, empleando en esta y en todas las decoraciones una perspectiva compleja, la llamada trompe l'œil o trampantojo, consiguiendo una impresión óptica de realidad, elegancia en la forma y gusto por la atmósfera diáfana. Veronés influyó en otros pintores posteriores, como Rubens y Tiepolo, y en el pintor romántico Eugène Delacroix. Las pinturas de la Sala de los Estados es como una poesía de sombras, luces y colores, que dan fe de la maestría de los artistas venecianos del Renacimiento del siglo XVI.